4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Okay? Cambiamos a NTV. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Depravación total. Desean lo que no tienen. Desean. ¿De dónde sale el deseo? De la naturaleza que tengo, del león que soy. Desean lo que no tienen. Entonces traman cómo conseguirlo, ¿no? Y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen. Está hablando del hombre depravado. Pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Respuesta, ustedes. Su hombre totalmente depravado. Pasaje de la Biblia que nos habla de la depravación total como el origen de todos los pecados humanos. Porque el pecado es la motivación que lleva a la acción. Eso es lo que nos está diciendo. Traman, fíjense, matan, envidian, no pueden obtenerlo, luchan, le hacen la guerra. Eso son acciones. Pero ¿de dónde vienen esas acciones? ¿De dónde surgen las disputas y las peleas? Desean, quieren. ¿Por qué? Porque el león ve carne, se le cae la baba. Porque es un león. Versículo 2b. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No van a Cristo. Y cuando se lo piden, Dios no se los da, no lo reciben. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones. Ese es el hombre depravado queriendo ser salvo. ¿Cuáles son sus malas intenciones? Anotar en su columna de ganancias, me gané el cielo. Me gané un auto, me gané una buena vida, me gané placer, me gané mis deseos, me gané mi egoísmo, mi bienestar, y entre eso quiero el cielo también. Entonces Dios no te da el cielo. Pedís, claro, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, basado en su naturaleza caída. Por eso, el hombre depravado, si no es regenerado, no puede ser salvo. No que no puede querer la salvación. Claro que la va a querer. La depravación humana lo que más quiere es la salvación de Dios, porque la depravación humana quiere lo mejor para mí mismo. A Dios ni le importa. Por eso Paul Washer dice, quieren un cielo sin Dios. Yo digo, nosotros no tenemos que predicar el cielo, tenemos que predicar el reino, porque ahí se complica. El cielo lo quieren todos. La gente se imagina el cielo como las playas de Brasil. Versículo 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. 4. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Vos hablas con una persona mucho tiempo, varios meses, lo vas conociendo, así como lo estamos conociendo nosotros, y vos empezás a conocer el corazón de la persona, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces la boca de una persona es la ventana al corazón de la persona. Entonces a medida que vos la escuchaste y la conoces, vos vas a ver dónde está su corazón, dónde están sus, diría Jonathan Edwards, afectos. Y donde esté vuestro tesoro, allí estará también
tu corazón. Esta gente se ve que habló con Santiago y por la boca Santiago les miró el corazón y vio que les encantaba el mundo. Entonces Santiago les manda una cartita que más bien que no lo hubieran recibido y dice: lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Yo la otra vez decía, la vida cristiana, si bien tiene su gozo y su alegría como fruto del Espíritu Santo, pero justamente el gozo es un gozo que vos lo sentís en el llanto y en el sufrimiento. Porque el gozo tiene que ver con la esperanza. El sufrimiento tiene que ver con el presente y el hombre caído en mí. Entonces yo, fíjense, dice, como mi lealtad está dividida entre Dios y el mundo, porque acá, ¿de quién está hablando Santiago? De vos y de mí. O a vos el mundo no te tira. El pecado no te tira, que ya no tenés mal, viejo hombre. Nos tira, hermano. Nuestra lealtad está dividida. Está hablando de lo que habla Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque hallo esta ley en mí. ¿Qué ley? La de la que la lealtad mía está dividida. Entonces tengo que luchar si miro las redes sociales o leo la Biblia. Si a ustedes no les pasa, bueno, díganme a qué iglesia van que yo quiero ir. Entonces, como nuestra lealtad está dividida y luchamos contra eso, ¿qué nos dice que hagamos, Santiago? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense la mano, pecadores. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos los pecadores. Porque la lealtad, como está dividida, no todos los días decidimos para el mismo lado. Algunas veces decidimos para el otro lado, para el lado del mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Miren qué lindo cómo termina el pasaje. Pero Dios te levanta, ¿de dónde? Desde todo lo que dice antes, desde el llanto, desde la humillación, porque la lealtad está dividida. Eso no lo podemos negar. El que diga que no es pecado hacia Dios mentiroso, dice 1 Juan. Cuando nosotros llevamos a cabo un pecado es porque la inclinación nuestra como seres humanos caídos es siempre una inclinación pecaminosa. Entonces lo que nos motiva a pecar es esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido una pregunta, desde Adán y Eva hasta la actualidad, que es: ¿hasta dónde nos afecta el pecado original? Si esa pregunta, en vez de tener dos respuestas, como mínimo, tuviera una sola y la gente no tuviera otra opción que creer en esa única respuesta, en el mundo seríamos o todos cristianos o no habría ningún cristiano. Hay quienes dicen, el pecado nos esclaviza, nos afecta totalmente. ¿Quiénes son esos? Los que leen la Biblia. Hay otros que leen la Biblia, pero se la ingenian para interpretar la Biblia de manera distinta, de tal manera de poder llegar a la conclusión de que el pecado nos afecta, pero no totalmente, sino parcialmente. Y hay otros que dicen que el pecado original, el pecado que entró por la caída de Adán y Eva, no nos afecta, que los afectó solo a Adán y a Eva, y las consecuencias quedaron solo para ellos. Bueno, ese que decía eso se llamaba Pelagio. El otro que decía que nos afectaba más o menos se llamaba Semipelagio. Y nosotros los reformados somos los que decimos que el pecado nos esclaviza totalmente. Por eso, uno de los 5 puntos de la doctrina, de la sana doctrina, de la doctrina reformada, es la corrupción radical, o la caída radical, o la depravación total, o la inhabilidad absoluta. Depende del autor. Entonces, esa pregunta tiene distintas respuestas. Si tuviéramos todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia hasta el día de hoy, la respuesta bíblica a esa pregunta, o sea, si todos los seres humanos respondieran bíblicamente, como vamos a leer ahora en Santiago capítulo 4, que es uno de los pasajes que nos habla de eso, las personas simplemente dirían, bueno, estamos todos de acuerdo que el pecado nos esclaviza, que el pecado nos afecta totalmente. ¿Qué significa eso? Que estamos perdidos y que no podemos hacer nada para salvarnos, para recuperarnos. No podemos hacer nada. Ese sería el gran avance. Si la respuesta a la pregunta fuera depravación total, entonces diríamos, estamos totalmente esclavizados. Por eso, para aclarar, otros dicen corrupción radical. ¿Sabés qué significa? No hay algo bueno que le haya quedado, no tiene retorno. Entonces, si todos respondiéramos esa pregunta de esa manera, entonces surgiría otra pregunta. Si estamos depravados totalmente, estamos inhabilitados, no tenemos la capacidad de volver a algo mejor,
porque el pecado original nos afecta totalmente. La pregunta sería, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo nos salvamos? No nos salvamos, no nos salvamos, porque estamos incapacitados. No nos podemos salvar. ¿Por qué? Porque la depravación es tal que no hay la posibilidad de que se pueda volver hacia atrás, que se pueda achicar esa depravación y irla, viste, como una enfermedad. Vos le das un antibiótico o le das un medicamento y la haces retroceder a la enfermedad. Pero es que esto no es una enfermedad. Esto es sin cura. Por eso la Biblia dice que estamos muertos, no enfermos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos salvamos? No nos salvamos. Entonces, pasamos a otra pregunta. Si no nos salvamos, la pregunta sería, ¿cómo se salvan los seres humanos? Ahora ya no es nos salvamos, es cómo se salvan. ¿Por qué se? Porque ya no son ellos los que se salvan, sino que cuál es la manera de que se salven, que ya no es ellos, ya no somos nosotros. ¿Cómo se salvan? Entonces eso nos llevaría a esa nueva pregunta, nos llevaría a otra respuesta. Y esa respuesta sería, si no se pueden salvar, entonces para salvarse tiene que haber alguien que los salve. ¿Sí? ¿Cómo se salvan? Se salvan por alguien. ¿Por qué alguien y no algo? Porque si estamos hablando de salvación, es porque si necesitas ser salvado, el problema que tenés es que estás perdido, estás condenado. ¿Quién te condenó? ¿Por qué estás perdido? Porque alguien te condenó. Porque hay un ser moral en el universo que es el que por su carácter moral te condena. Porque vos no encajás, no das la talla de ese carácter moral. Entonces, si es alguien el que te condena, tiene que ser alguien el que te salva. Entonces, ese alguien, claro que obviamente es Dios. Si ese alguien nos puede salvar, porque nosotros no podemos, entonces dependemos de alguien. La pregunta es esta: ¿cómo hace ese alguien para salvarnos sin dejar de ser justo? ¿Cómo hace ese alguien para no salvarnos sin dejar de ser amor? Ese alguien es el que nos condenó por su justicia, porque pecamos. Ese alguien es el que es amor y se quiere revelar. Entonces nos tiene que salvar para poder mostrar su amor y revelársenos. Ese alguien solo busca su propia gloria y él encuentra su gloria en la manifestación de sus atributos, que no es otra cosa que la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo manifiesta su atributo de justicia y cómo manifiesta su atributo de amor? Salvando a los que están totalmente depravados. Si lo salva, no es justo. Si no lo salva, no muestra su amor. Si no muestra alguno de sus atributos, no muestra su gloria, porque la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Y si no muestra su gloria, no cumple con su naturaleza, que es revelar su gloria, porque es el único ser bello en el universo, es el único ser que existe por su propia capacidad, es el único ser que merece la existencia porque es autoexistente. Entonces, Dios debe revelar su gloria porque Él es todo en todos. Él es todo. Todo lo que nosotros conocemos podría no estar y no pasaría nada. Dios está completo en sí mismo. No necesita otra cosa. Él lo llena todo y está en todos y en todo. Él es todo. No necesita nada. Nosotros somos simplemente una emanación de su gloria, porque Él por su gloria nos creó para llevar a cabo el plan de mostrar su gloria. Entonces, ese ser, claro hermano, esto es rompimiento de cabeza. Nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es Dios, porque de hecho el universo no existía y Dios lo creó. O sea que el universo ni siquiera tiene un centro porque el universo no pertenece a la dimensión en donde Dios existe, porque Dios existe por fuera del universo porque Él no necesita el espacio y el tiempo para existir. No necesita la materia, no necesita la energía, porque Dios es espíritu. Entonces, es hora de que empecemos a entender las cosas de Dios como Dios las ve y al punto que Él nos las ha revelado. Y dejemos de mirar de abajo para arriba y dejemos de tratar de entender como nosotros lo entendemos. Nosotros no existíamos y nosotros podríamos no estar y a Dios no le pasa nada, porque no estábamos antes y Él no estaba triste. No estaba necesitado, no estaba añorando que llegara el momento de crear para poder estar completo en nosotros. Nosotros no venimos a completar a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros, en todo caso, somos los que necesitamos a Dios. Claro que sí, porque nosotros somos una emanación del poder creativo de Dios. Somos el producto del amor, de la gloria de Dios. Y el objetivo de Dios es revelarse a nosotros, es ser glorificado, es que lo conozcamos, es que tengamos relación con Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él es todo. Y nada, en su amor, Él quiere que todo lo que Él creó, todo sea
hermoso como Él es, porque quiere que sea una demostración de lo que Él es. Entonces Él sabe que la única manera de que lo que Él creó sea hermoso es que lo glorifique a Él. Porque Él es la cuna y la fuente de la hermosura, de la belleza, del amor sin límites. Cualquier cosa que no gire en función de Dios no tiene sentido de existir en el universo, porque el universo fue creado por Dios, es en función de Dios. Entonces, este ser que es persona, no es cosa, es persona, porque Dios es persona, tiene características de persona, por eso nosotros somos personas, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Este ser que es persona, hubo algo que no encajó con Él. Hubo algo que no encajó con Él. Entonces, eso trajo condenación. Eso es el pecado original. ¿Hasta dónde nos afectó el pecado original? Nos rompió. Nos inutilizó para volver a restaurarnos a la condición original. Totalmente. El ser humano no puede por sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos salvamos? No nos salvamos porque nos volvimos inútiles. Todos se hicieron inútiles, ¿sí? La doctrina de la depravación total, hermanos, está muy clara en la Biblia. Está muy clara y es la madre de las otras doctrinas. Por eso ahora yo voy a explicar cómo esta es la que nos da el resto del tulip, el resto de las doctrinas de la gracia, que son el gran aporte de la reforma a nuestros días. Pero yo me estoy deteniendo en esta porque todas las otras 4 existen porque existe esta. O sea, la depravación total es la madre de las otras 4 doctrinas de la gracia. Ya van a ver. Y yo estoy haciendo énfasis en esto, hermano, porque si nosotros no aceptamos la doctrina de la depravación total, se nos cae todo el resto del tulip. Nosotros nos han enseñado toda la vida, y está correcto porque es una doctrina bíblica, que las personas para ser salvas tienen que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo para salvación, lo cual sería salvación por obras. Porque si te arrepentís de tu pecado y crees en Jesús, te salvás, y eso son 2 obras que hiciste vos. Te arrepentiste y creíste en Jesús. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras, pero hay que arrepentirse y hay que creer en Jesucristo. Entonces, la pregunta que yo hice hace 20 estudios atrás, literalmente, dice, nosotros que sabemos que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y es una fe, como le llama MacArthur en su teología, fe de arrepentimiento. Entonces, cuando vamos a las solas de la gracia, tenemos sola escritura, después tenemos sola gracia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria. Dejemos la escritura porque la escritura significa todo sale de la escritura. ¿Qué es lo que sale de la escritura? Que la salvación es solo por la gracia, de la cual nos asimos a través de la fe, al sacrificio de Jesucristo, y todo eso es para la gloria de Dios, y nada es para la gloria nuestra porque no hubo ninguna, si bien hubo una obra nuestra que es la de la fe, pero la fe es don de Dios. Por eso, hermanos, fíjense que todo esto que estamos hablando es porque no estamos de acuerdo en esta pregunta. Porque si la respuesta a esta pregunta fuera que el hombre está inutilizado, incapacitado para salvarse, entonces no existirían estas opciones, no existiría el arminianismo, no existiría el pelagianismo, no existiría el fariseísmo. Porque ¿qué es todo eso? Personas que no creen que son inútiles para salvarse, intentando usar ese grado de utilidad o capacidad que todavía tienen, por más ínfimo que crean que sea, intentando usar esa ínfima capacidad para ser salvos. O sea, a unos que confiaban en sí mismos para ser salvos, fariseos. Lo vimos en el Antiguo Testamento, a través de Miqueas 6 al 8. Lo vimos en la iglesia primitiva, a través del fariseísmo. Lo vimos en el siglo IV después de Cristo, Pelagio y Agustín. Lo vimos en la pre-reforma entre Lutero y Erasmo de Rotterdam. Lo vimos más adelante entre Wesley y ¿quién puede ser el antagonista de Wesley? George Whitefield, sí. Y hoy en día, no sé, sí, me salté al Arminio de Calvino, que están entre Lutero y Erasmo y entre Wesley y Whitefield. Bueno, todos respondían a esta pregunta de manera diferente. La Biblia es clara en que la corrupción del hombre es radical, el hombre está inutilizado, porque eso somos nosotros. Hablas con tu gente ahí, ¿qué sos? Reformado. Me junto con un grupo de gente que somos reformados. Todavía no somos iglesia formal. Quizá lo seremos si Dios quiere. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para hacerlo, pero nosotros no ponemos iglesia porque la iglesia las pone Cristo. Nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Predicamos la palabra, ¿sí? Todo eso es lo que estamos viendo los jueves. Hacemos los estudios bíblicos, estudiamos, tratamos de crecer en santificación, predicamos el evangelio y tratamos de hacer iglesia en nuestra casa, y si las cosas crecen y las cartas de recomendación del Espíritu vienen, no nos va a quedar más remedio que hacer una iglesia, y quédate tranquilo que cuando la hagamos vamos a estar seguros que la teníamos que hacer porque el Espíritu Santo nos lo confirmó. Pero eso es tema de los jueves. Entonces, ¿qué somos? Somos doctrinalmente reformados. ¿Pero y cómo? ¿Y todo lo otro qué son? No son reformados. Y eso es lo que estoy tratando de mostrar. Ya lo demostré en el estudio anterior. Por eso le digo que si no lo vieron, lo vean. El hombre está incapacitado. La pregunta que el hombre hace es, ¿cómo llegamos a Dios? ¿Acaso construyendo una torre de Babel? ¿Un sigurat?
Nosotros nos vamos a organizar y vamos a llegar. Fíjense qué vieja que es la historia, ¿eh? ¿Se dan cuenta dónde arranca? ¿No lo estudiamos en Caín? ¿Por qué con mis obras de justicia yo no puedo agradar a Dios? Porque son tus obras de justicia. Y Dios quiere las obras de justicia que Él pide. Y esas que Él pide son las de tu hermano Abel. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos? Para que ustedes vean lo antigua que es la historia de querer reconciliarnos con Dios a nuestra manera. Hermano, si yo fui a tu casa y le hice algo malo a toda tu familia y después me fui y hice algo todavía más malo y después me agarraron y me diagnosticaron y me mandaron al manicomio y estoy 30 años y me tienen como Hannibal Lecter metido en un chaleco de fuerza y drogado todo el día porque soy una bestia abominable que no me pueden dejar ni con el guardia que me trae la comida porque cuando mete la mano para darme la comida le como el dedo. La pregunta sería: vos, que sos el único que dejé vivo de toda tu familia, ¿cómo me podés perdonar? ¿Cómo yo puedo restaurar mi relación con vos? Sigo siendo el mismo loco y lo volvería a repetir. Si tuvieras otra segunda familia, yo lo volvería a hacer porque sigo teniendo la misma naturaleza. Entonces, la pregunta que yo te hago es: ¿cómo yo puedo reconciliarme con vos? Hay una sola respuesta que vos me puedes dar: que vos dejes de ser vos. O sea, que yo deje de ser yo. Vos conmigo no te reconcilias más. Ya está, se acabó. Entonces, Dios es el damnificado. El hombre es el que entró a la casa, le mató a la familia y está internado y sigue teniendo esa naturaleza y está incapacitado y no la puede cambiar y no puede mejorar. Entonces, la pregunta es: ¿cómo el hombre se puede reconciliar con Dios? Así, miren, fíjense qué fácil. El hombre no se puede reconciliar con Dios. Lo que Dios hace es esto. Ahora sí te puede reconciliar con Dios. Porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús tiene esto que sería una bandejita. Y en esa bandejita, Él agarra a todos los seres humanos, que son los que le mataron la familia a Dios y los que cayeron y están condenados por Dios, y algunos de estos seres humanos que no se pueden salvar. Dios agarra a algunos, por eso la segunda es elección incondicional. Agarra a algunos incondicionalmente, agarra a algunos y los lleva a la bandejita. Agarra a algunos y los lleva a la bandejita. ¿Qué bandejita? La que lleva a Cristo. Y en esa bandejita están los que Dios ha elegido. ¿De quiénes? De todos los caídos. De todos los caídos. Y ahora todos esos caídos elegidos, que serían este y este. Estos dos, no es que Dios los condenó. No, condenó a los cuatro. A los cuatro condenó. Solamente que a estos dos los dejó que cumplan su condena y a estos dos la condena se la aplicó a Jesús. Entonces, los cuatro pagaron la condena. Estos la pagaron personalmente. Estos la pagaron en Cristo. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, estos dos que fueron elegidos por Dios fueron con Cristo a la cruz y se identifican con su muerte y su resurrección. Por eso los cristianos nos bautizamos, porque nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Con la muerte que nosotros teníamos que vivir, la vivimos en Cristo. Por eso la santificación es la mortificación, porque si no es como estar en Cristo y seguir viviendo acá. ¿Se puede estar en Cristo y vivir como el violador que está internado en el hospital manicomio ahora? No. Como el hombre no se puede salvar, depende de que lo salve otro porque él está totalmente incapacitado, ese otro, que es Dios, no puede salvar a todos. No porque no tiene la capacidad, sino porque va en contra de su integridad, de la integridad de su gloria. Porque la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Y yo dije la semana pasada, Dios nunca va a satisfacer uno de sus atributos en desmedro de otro de sus atributos. O sea, Dios nunca va a ser puro amor sin justicia y nunca va a ser pura justicia sin amor. ¿Se entiende? Entonces, como Él es justo, no puede salvar a todos. Como Él es amor, no puede condenar a todos. Entonces, en realidad, como es justo, no puede salvar a nadie. Por eso la solución es Jesús. Hay un dilema. Es un dilema, no es nuestro, es de Dios. Dios se metió en un dilema. El dilema es: yo sé que esta gente va a caer. Si soy justo, los tengo que condenar. Si soy amor, los tengo que salvar. ¿Cómo hago? Si los salvo, le doy preponderancia a mi atributo de, escuchen esto, a mi atributo de amor, pero me van a decir, sos injusto, porque el tipo que te violó la familia y está internado y tiene una naturaleza que no puede cambiar, ahora resulta que anda suelto por la calle. ¿Eso es tu concepto de justicia? Y si lo condeno, van a venir y van a decir, ¿y tu amor? ¿No es que tu amor sobrepasa todo conocimiento? ¿Y lo tenés ahí hace 1000 años encadenado en una celda? Entonces Dios se enfrenta a un dilema. Ese dilema de cómo hacer para ser amor y justicia a la misma vez, ese dilema no es que a Dios le cayó y no se lo estaba esperando. Ese dilema era el plan de Dios. El plan de Dios fue ese.
Él planificó ese dilema para poder revelarse. Dios dijo, yo me quiero revelar. ¿Cómo puedo hacer para revelarme a un nivel muy grande? Pasa que es importante haber estudiado, por ejemplo, todos los dioses de la antigüedad, todos los dioses de la mitología griega, todos los dioses inventados por el hombre. Eran todos dioses malos. Eran todos dioses egoístas. Este Dios, que es el Dios verdadero, es un Dios diferente a todos los dioses porque es tan alto y sublime que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Es un Dios totalmente distinto. Los dioses de antes inventados eran dioses lejanos. Viste que la gente siempre trataba de ofrecer sacrificios y de hacer cosas para que no se enojen los dioses, para obtener el favor de los dioses. Ahora resulta que este Dios, vos le matás la familia, tenés una naturaleza que no tiene marcha atrás y el tipo viene y da su propio hijo. Se da a él mismo. Esa es la manera de revelarse. Ese es Dios diciendo, no, ¿ven lo que yo soy? Yo estoy muriendo por el que me está clavando los clavos. Hermano, si yo te dijera que el centurión que le clavó los clavos después se arrepintió y fue salvo, ¿vos qué me dirías? Me dirías, no, pero eso no dice la Biblia. Sí, pero tampoco sabés si eso no pasó. ¿O vos te pensás que vos sos mejor que el centurión que le clavó los clavos? Cada martillazo de los clavos de Cristo son por los pecados tuyos y los míos. O sea, nosotros estábamos todos con el centurión dándole al martillo. Entonces Dios se revela a través de ese dilema. ¿Cómo hago para salvar a unos y poner de manifiesto mi amor y condenar a otro y poner de manifiesto mi justicia? Ese dilema, la única solución que tiene es darme a mí mismo para que yo siga siendo justo, porque soy condenado para que otros no sean condenados, pero también dejo pasar a algunos para que se siga viendo mi justicia. Entonces yo no pierdo nada de mi gloria, no pierdo el balance de mis atributos. Sigo siendo amor y sigo siendo justo. ¿Pero qué me cuesta eso? Que yo mismo, siendo igual a Dios, no estimo eso como cosa que aferrarme, sino que me hago hombre y me hago obediente y muero, y no por cualquier muerte, sino por la muerte de cruz. Ahora, cuando yo hice eso, dice Dios, cuando yo, que era Dios, bajé, me hice hombre y morí, y después resucité, y después ascendí a los cielos, y todas las cosas han sido sometidas bajo mis pies, ¿qué tienen los seres humanos? Tienen una linda historia para contar. O sea, me revelé a ellos. Dios cumplió su objetivo, que era revelarse. Pero revelarse no en un libro escrito de palabras vacías, sino en un libro escrito de palabras que nos cuentan una historia real, que es la historia de Dios dándose a sí mismo no para salvar a un montón de gente a la que le tiene lástima. Ese no es el motivo principal por el que Jesús se dio. El motivo principal por el que Jesús se dio, por el que Dios se dio, fue revelar su gloria. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Eso dice Efesios capítulo 1. Entonces, ese Dios que nos salva en Cristo está obligado a elegir, porque no los puede salvar a todos. Tiene que salvar a algunos para mostrar su amor y tiene que dejar pasar a otros para mostrar su justicia, que la muestra en Cristo y la muestra en estos también. Entonces, está obligado a elegir. Entonces, Él elige. Ahora, cuando los salva y los pone en Cristo, no los pone en Cristo para que sigan matando gente y arruinando familias, porque eso no es el concepto de salvación. Hermano, el concepto de salvación no es que vos no te vas a ir al infierno. El concepto de salvación es que vos vas a ser como Jesús. O sea, Dios no está sentado y dice, bueno, estoy esperando que pase la primera parte para iniciar la fase 2 de mi plan. Dios no vive en una línea de tiempo como nosotros. Por eso Romanos 8 dice, a los que antes conoció, a estos también los glorificó en el pasado. Pero resulta que nosotros todavía no hemos sido glorificados. En la línea de tiempo nuestro, nosotros todavía no llegamos a esa fase. En la línea de Dios ya está todo hecho, porque Dios vive en un eterno presente. Antes de que todo fuera creado, Dios ya eligió a quienes ponía en Cristo y a quienes no. ¿Se entiende? Eso fue un plan predeterminado de Dios, como dice la Biblia. Como Dios elige, por supuesto, en la eternidad pasada, elige a esos que va a salvar para ponerlos en Cristo y a los que va a dejar pasar, ¿por qué Él los elige? Y esto es lo que yo quiero que entiendan, hermano. Dios no elige porque es malo. Dios elige porque no hay nadie para elegir. Nosotros no podemos elegir a Dios. Por eso la depravación total es la doctrina que es la madre del resto del tulip. Si yo creo que nosotros, por nuestra depravación total, no podemos elegir a Dios, entonces para que alguien sea salvo, otro tiene que elegir que ese sea salvo, porque ese no puede elegir por él mismo ser salvo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la elección de Dios, que Dios elija a quienes van a ser salvos, no es una muestra de autoritarismo de Dios, es una muestra de misericordia de Dios, porque Él está eligiendo por personas que están incapacitadas para elegir ellos mismos. Entonces, cuando los arminianos nos dicen que ellos
no pueden creer en la doctrina de la elección porque eso hace un Dios que no es amoroso, que es autoritario. Es todo lo contrario, muestra el amor de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios está eligiendo por personas que están incapacitadas para elegir. Pero como los arminianos no creen en la depravación total, entonces tampoco pueden creer en la elección incondicional. Por eso la madre del borrego es la depravación total. ¿Y quién es la depravación total? Es esta pregunta respondida mal. ¿Hasta dónde nos afectó el pecado? Totalmente. No puedo elegir. Entonces Dios me elige, porque yo no puedo elegir. Ahora, respuesta 2. ¿Hasta dónde me afectó el pecado original? Bastante, pero no del todo. Entonces, no estoy totalmente depravado. Estoy parcialmente depravado. Con esa parte que no estoy depravado, yo puedo elegir. ¿Te das cuenta por qué la madre del borrego es la respuesta a esta pregunta? Si todos respondiéramos a esta pregunta, ¿hasta dónde nos afecta el pecado original? Hasta la muela, depravación total, no habría arminianismo. Estamos totalmente depravados, por eso no podemos elegir. Entonces Dios elige. Dios elige a estos. ¿Para qué elige a estos? Para ponerlos en Cristo. Entonces, manda a Cristo, vamos a ponerlo acá, expiación limitada. Entonces Cristo viene y muere, en esta cruz que está acá, por este y por este. Podría haberlo hecho por todos, imagínense, el sacrificio perfecto. El justo por los injustos. Tiene el potencial de morir por todos. Pero, ¿qué pasa? El decreto de Dios, porque esta elección forma parte del decreto de Dios, que es... ¿Qué es lo que es el decreto de Dios? Vamos, yo se lo voy a explicar más sencilla. El decreto de Dios es cuando Dios, en su oficina santa, antes de crear todo, determinó todo lo que iba a pasar. En el decreto de Dios, Dios eligió a estos dos. Entonces, Cristo, cuando muere y expía los pecados del decreto. Y el decreto decía Juancito y Pedrito. Entonces Cristo viene y expía los pecados de Juancito y de Pedrito. ¿Por qué de estos no? Porque estos también están en el decreto de Dios. Pero están en el apartado del decreto de Dios que dice réprobos. Estos están en el apartado del decreto de Dios que dice elegidos. Entonces Jesucristo expía los pecados de estos. Ahora, les digo una cosa. Estos dos están totalmente depravados. Por eso Dios los tuvo que elegir. Dios los eligió y mandó a Cristo a que expiara los pecados de ellos dos. Llevamos 3 doctrinas de la gracia. ¿Y saben dónde están estos? En el infierno. Porque estos todavía siguen estando acá. Están totalmente depravados. Dios los eligió. Cristo expió sus pecados. Pero el asunto es que ellos todavía no se enteraron. No se enteraron de toda esa muestra de gracia de Dios. No se enteraron que aunque están totalmente depravados, Dios los eligió y mandó a Cristo para que expiara sus pecados. No se enteraron. Por eso necesitamos otra doctrina más, que es la doctrina de la gracia irresistible. ¿Qué significa gracia irresistible? No es que este está acá y dice, Jesús, yo no quiero estar en tu bandeja, me quiero quedar en el pecado, porque me encanta el pecado y vos me obligás a que yo vaya a tu bandeja. Eso no es gracia irresistible. Gracia irresistible significa que cuando estos dos se enteran que estaban totalmente depravados, que Dios los eligió y que mandó a Jesucristo a que muriera por ellos específicamente, estos tienen otra naturaleza. Tienen la naturaleza de Cristo. O sea, y esta es la diferencia con el arminianismo. El arminianismo dice, ¿cómo que la gracia es irresistible? ¿Qué significa? ¿Que Dios obliga a las personas a que sean salvas? No, mi amor. Dios no obliga a las personas. Dios no obliga a estos. Dios no obliga al hombre a que sea salvo. El hombre no puede ser salvo. Está totalmente depravado. No lo obliga. Lo que hace es agarra a este, lo pone en Cristo y ahora este que está acá no es el mismo que este que está acá. Este tiene ahora otra naturaleza, la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza de Cristo en él es la que irresistiblemente responde a la gracia de Dios. No es el hombre. El hombre, antes de ser puesto en Cristo, irresistiblemente se va a resistir a Dios. Nunca va a dejar de resistirse a Dios. Si no, yo te pregunto, ¿vos por qué seguís pecando? La gracia irresistible no es para con el viejo hombre. El viejo hombre no se mejora, no se lo doblega, no se lo educa, no se lo, ¿cómo hacen con los leones? No se lo amansa, domestica. El viejo hombre sigue luchando. Eso es Romanos 7. Sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. El que ve la gracia e irresistiblemente reacciona a esa gracia de Dios es el hombre que ha sido regenerado, o sea, la naturaleza de Cristo ha sido puesta en él. Entonces, como la naturaleza de Cristo ha sido puesta en él, esa naturaleza de Cristo en él, ¿para dónde piensan ustedes que quiere ir? ¿Para el pecado? ¿Ustedes se piensan que la naturaleza de Cristo en una persona va a decir, quiero pecar? No, la naturaleza de Cristo en una persona va a decir, hola, soy Cristo, quiero seguir siendo Cristo, quiero agradar a Dios, para esto he venido, para agradar a mi Padre, y la voluntad de mi Padre, ¿cuál es? Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces la naturaleza de Cristo en esa persona quiere mostrar a Cristo, porque Cristo es Dios revelándose, es Dios entre nosotros. Eso es lo que quiere hacer la naturaleza de Cristo en esa persona. Entonces,
como la naturaleza de Cristo está en esa persona y quiere manifestar la naturaleza de Cristo en esa persona, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo siempre, 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 y siempre la persona va a perseverar. Siempre, porque la naturaleza de Cristo está en ella. Hermano, no es este hombrecito pecador el que persevera. Este hombrecito pecador, ¿sabe qué es lo que hace? Todos los días trata de ir a contramano. Todos los días trata de ir a contramano. Este no sos vos. Vos sos este. Un cristiano no es este hombrecito tratando de ser bueno. Un cristiano es una persona con la naturaleza de Cristo que está luchando en contra de la naturaleza caída que todavía queda en él. Pero el cristiano ya tiene una identidad. El cristiano no es el viejo hombre. El cristiano es un nuevo hombre que tiene en la mochila al viejo hombre. Y tiene que ver cómo no le pasa comida para que el otro se muera. ¿Hasta dónde nos afectó el pecado original? Parcialmente. Entonces, si el pecado original nos afectó parcialmente, dibujábamos la semana pasada, este es el hombre, y el pecado original nos afectó, pero acá en el centro no llegó. Y esto es bueno. Entonces, eso bueno sería que nuestra depravación es parcial. Entonces, con eso bueno nosotros todavía podemos elegir a Dios. Entonces, como nosotros, miren esto, como nosotros podemos elegir a Dios, entonces Jesús expió nuestros pecados porque Él vio que nosotros íbamos a elegir a Dios. Entonces dice, papi, ¿por quién tengo que ir a morir yo? Y Dios dice, para que te contesto. Se hace un viajecito al futuro, viene al futuro, ve, observa en el futuro quiénes lo van a elegir porque son un poquito buenos todavía, porque no están depravados totalmente, y ve que Juancito y Pedrito van a pasar al frente porque el pastor va a predicar y Jesús va a estar ahí todo mojado afuera en la lluvia a las 10 de la noche golpeando, y Pedrito y Juancito están con su viejo hombre mirando una serie de Netflix, pero tanto hincha Jesús golpeando la puerta que dice, bueno, ya está, lo voy a responder porque ya me ganó por cansancio ya. Entonces ahí actúa la parte buena de Pedrito y de Juancito, que son arminianos, salen afuera, le abren la puerta a Jesús, pero lo que no saben es que detrás del árbol ese que está allá afuera estaba Dios que había venido del pasado, espiando lo que ellos iban a hacer en el futuro. Entonces Dios vuelve al pasado y le dice a Jesús, Jesús, andá y morí por Pedrito y Juancito, porque yo fui al futuro y vi que ellos te abren la puerta ese sábado a la noche que estaban entretenidos mirando la serie de Netflix, y Dios mandó a Jesucristo a expiar los pecados de esas personas que Dios había visto que lo iban a elegir. Entonces, hay personas que Dios también vio que Jesucristo iba a morir, pero ellos no iban a abrir la puerta esa noche porque la serie de Netflix estaba muy entretenida. Entonces Jesucristo golpeó en Génesis 3, en Apocalipsis, ¿viste? Que dice, yo estoy a la puerta y llamo. No tiene nada que ver ese versículo con la salvación. No tiene nada que ver. Entonces, resulta que estos resistieron la gracia de Dios. Jesucristo murió por todos, pero podemos resistir la gracia de Dios. Entonces, algunos dicen, mira, qué copado, este tipo murió por mí y yo acá yéndome al infierno. Qué tonto. Yo mirando una serie de Netflix y después voy a estar en el infierno, a ver, hago cuentas, un capítulo menos, le abro la puerta que pase, cenará contigo, yo cenaré con él, y después una eternidad en el cielo. Y la verdad que me cierra, en los números me cierra. Hago las cuentas de mi egoísmo, ¿sí? Y si meto en el debe y en el haber el cielo, la eternidad en el cielo, y la verdad que por un capítulo menos de Netflix es negocio, ¿sí? Al mejor inversionista, ¿viste? Claro, como fui yo, que era un poquito bueno, el que elegí, porque Dios no, ¿qué elección? Dios, yo elijo, yo lo elegí. Entonces Jesucristo murió por mí porque vio que yo lo iba a elegir. Entonces yo lo acepté porque la gracia es resistible. Pero yo, el paladín de la justicia, fui vivo y no resistí la gracia. La agarré porque me cerraba en el negocio. ¿Quién quiere estar toda la vida en el infierno? Entonces ahora soy salvo porque yo no resistí la gracia, pero como yo elegí, como yo hice que Cristo expiara por mí, como yo lo decidí no resistir la gracia de Dios, entonces yo también soy el que la tengo que preservar. O sea, fíjense, hermanos, arminianismo, yo elegí, o sea, yo hice que Dios me elija. ¿Por qué? Porque yo no resistí cuando Jesucristo estuvo golpeando la puerta. Entonces, como yo no resistí, Dios en el pasado me vio y me eligió. Dios me eligió. Ellos creen que Dios en la elección, pero creen que en la elección no incondicional, sino condicional. Dios, ¿la condición cuál es? Que yo no resista la gracia. Entonces, como la gracia de Dios mostrada en la expiación de Cristo es resistible, yo la puedo resistir, pero como yo no la resistí, entonces Dios me eligió y mandó a Jesucristo a que muriera por mí. Entonces yo tengo que seguir preservando ese estado de salvación,
lo cual es lo mismo que la doctrina católica, que tenés que seguir pasando por los sacramentos porque vos sos salvo por el bautismo, pero después podés perder la salvación, salvo que pases por todos los sacramentos de la doctrina de la Iglesia Católica. O sea que fíjense, ¿por qué Dios me eligió? Porque yo no resistí su gracia. ¿Quién no resistió su gracia? Yo. ¿Por qué Cristo murió por mí? Porque Dios me eligió porque yo no resistí su gracia. Entonces Cristo murió porque yo hice que Él expiara mis pecados y yo soy el que preservo mi gracia. Pregunto una cosa, ¿esto no es a unos que confiaban en sí mismos para ser salvos? Repito, ¿esto no es a unos que confiaban en sí mismos para ser salvos? Entonces, mi tesis es esta, fariseos. Esto no es personas, estos son doctrinas. Acá Nicodemo fue salvo y hay otras personas que eran fariseos que fueron salvos. Acá hay un montón de gente que es salva. Por ejemplo yo, que toda la vida fui arminiano y era salvo. Nosotros con lo que estamos luchando no es con si el arminianismo puede salvar o no puede salvar personas. La doctrina arminiana contiene la suficiente dosis de evangelio como para salvar personas, porque las personas son salvas por el poder del evangelio, Romanos 1:16. Y el arminianismo tiene la suficiente dosis de evangelio para salvar personas, pero no tiene la suficiente dosis de evangelio para santificar personas. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos la Iglesia Latinoamericana. Un conjunto de cristianos mal alimentados, mal criados, centrados en sí mismos, que dan vergüenza. Efesios 5, que el hombre tiene que amar a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida para presentársela sin mancha. Cristo no está hablando de individuos, está hablando de una iglesia. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser una comunidad. Y la predicación mía a lo que apunta, no viendo la realidad de que hay cristianos piadosos en el arminianismo. Pero la predicación mía, si bien no descarta eso, pero apunta a que ya es hora de una comunidad cristiana madura. No a tener que ir a una iglesia con una lupa a ver dónde está el cristiano piadoso. No estoy hablando tampoco del otro extremo, una iglesia enteramente perfecta. Estoy hablando de una iglesia que como iglesia honre a Dios. No me hables de una persona piadosa. Nómbrame una iglesia que como iglesia, ¿se entiende a lo que voy? No la podemos contar ni con los dedos en la mano en Argentina, hermano.